Para este evento, como les he comentado, estamos integrados con el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude y quiero saludar a Andrés Osorio, director de Integración Estratégica del INIF. Muy buenos días, Andrés. Bienvenido. Muy buenos días a todas las personas. Mil excusas ahí porque tenía el micrófono encendido, pero es necesario un café a esta hora de la mañana. Nada, muy contento desde INIF, muy contentos ya de realizar nuestra última tertulia del año, próximos pues también a entregar los certificados, ya empezando la planeación de este mismo ejercicio para el año 2024, que viene pues también con unos temas muy importantes en todo lo que es la gestión antifraude, que recordemos está compuesta por acciones de prevención, detección y respuesta a este mismo flagelo, con algunos ajustes, pues pensando siempre en mejorar la experiencia de todas las personas que nos han venido acompañando en estos espacios de tertulia y pues que se han convertido eh, en un escenario muy relevante para toda la gestión de conocimiento, para la transferencia de este conocimiento y sobre todo para poder promover una cultura de honestidad en la sociedad, eh, ya no solo a nivel Colombia, sino también a nivel mundial, ¿no? Eso es parte de las cosas en las que estamos trabajando. Esto, por supuesto, que no lo hacemos solos, lo hacemos de la mano, en compañía y gracias, pues, a todas las personas que se conectan, que creen en esta iniciativa. Por ende, pues, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Cada vez tenemos más personas conectadas, lo que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando y a seguir perfeccionando cada día estos espacios. Gracias también, pues, Gabriel, a la Universidad Externado, quienes, como siempre en estos espacios, digo, desde el día uno, creyeron en esta iniciativa cuando éramos 20 personas, 15 personas presencialmente. Pero bueno, hace tantos años, pero bueno, ya vamos creciendo, vamos evolucionando y ese es el proceso bonito que hay que seguir. Y bueno, no voy a hablar más, pues para no quitar tiempo de la participación de nuestros expertos, pues que son quienes realmente deben figurar el día de hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos a todas las personas y bueno, estaremos hablando en el transcurso de la tertulia. Muchísimas gracias, Andrés. Y para nosotros es un gusto tener la oportunidad de realizar esta actividad con ustedes. El día de hoy vamos a hablar, o nuestra tertulia tiene por título Huellas del Fraude, y el propósito de esta sesión es reflexionar acerca de los impactos sociales, económicos, legales y de continuidad de las organizaciones y detallar las consecuencias de estos hechos con el fin de sensibilizarnos sobre la importancia de establecer estrategias de procesos, normatividad, procedimientos y formación, entre otras estrategias para minimizar y erradicar el fraude. La sesión, quienes ya han participado en otras ocasiones saben cómo se organiza. Para todos les comento, la organizamos en dos momentos. Primero, vamos a tener un diálogo con los ponentes a través de unas preguntas predefinidas. Entre tanto, les invitamos a que ustedes vayan planteando sus preguntas en el chat, porque posterior a este momento vamos a tener el espacio para presentar algunas preguntas por parte de los asistentes. Entonces, es importante que ustedes vayan haciendo sus preguntas y sus comentarios. Quiero comentarles también que en esta ocasión vamos a tomar su registro de asistencia a través del informe técnico que nos genera la plataforma, entonces no se preocupen por el enlace, que nosotros lo tomaremos directamente de su ingreso que han realizado desde este seminario web. Para esta sesión contamos con los siguientes panelistas: la profesora Jenny Esmeralda Linares Galván, contadora pública, especialista en revisoría fiscal, certificada internacionalmente en gestión de riesgo, antisoborno, aseguramiento de la gestión de riesgos, autoevaluación de control, lucha contra el blanqueo de capitales y gestión internacional de riesgos. Experta, asesora, consultora y pedagoga en administración de riesgo corporativo, control interno, auditoría interna, sistema antifraude, corrupción y soborno, administración del riesgo para la prevención y control del lavado de activos, riesgo operativo y sistemas integrados de gestión. Es socia de la firma KRC Consulting, en la cual se ha desempeñado como directora técnica en proyectos para la implementación de sistemas de gestión de riesgo estratégico operativo, de lavado de activos y financiación del terrorismo y riesgo de fraude y corrupción, así como sistemas de control internos en entidades del sector financiero, real y público, tanto en Colombia como en Centro y Suramérica. Es asesora en gestión de riesgo y cumplimiento para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia e invitada permanente tanto en foros internacionales como eventos académicos y de entrenamiento en Colombia, Centro y Suramérica.
Es docente en programas de posgrado en distintas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Externado de Colombia, y miembro activo del Comité Internacional de Normalización en Incontec Colombia en temas de gestión de riesgo, gobernanza, seguridad de la sociedad y resiliencia y protección a la competencia. Bienvenida, profesora Yenit. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias, Gabriela. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Muy buen día, muchas gracias. También nos acompaña el profesor Luis Carlos Pérez, quien es abogado, especialista en responsabilidad y daño resarcible, certificado en investigación de delitos financieros y actual candidato como en certificación de fraude, de examinador de fraude por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE. Tiene más de 15 años de experiencia, ha liderado la implementación de programas pioneros en prevención, detección y respuesta a fraudes en diversas organizaciones. Su trayectoria incluye una destacada actuación como investigador estratégico en grandes casos de fraude. Su compromiso con la educación continua se refleja en una década dedicada a la docencia en áreas de seguros y antifraude y como conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre prevención e investigación de fraude. Actualmente lidera el área de operaciones del Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude y fue el ganador del 12º concurso internacional de lucha contra el fraude en 2022 realizado por CESBI, Argentina. Bienvenido, profesor Luis Carlos. Un gusto saludarlo. Gracias, Gabriela. Muy buenos días para todos. Un gusto acompañarlos en este evento tan importante. Muy bien. Y también nos acompaña el profesor Luis Fernando García Caicedo, a quien le resolveremos ahorita el impasse técnico que tenemos para que pueda habilitar su cámara y su micrófono. Él es contador público, especialista en auditoría forense, magíster en contabilidad con énfasis en contabilidad forense y criminología y estudios de especialización en base del razonamiento probatorio. Tiene una certificación internacional en auditoría forense por la University for Peace de la Organización de las Naciones Unidas y FELADE de Costa Rica. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el área de investigaciones periciales forenses como excontador forense de la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad. Tiene experiencia como auditor forense se ha destacado en investigaciones macrofinancieras, económicas, contables y fiscales como son Interbolsa y Odebrecht. En la actualidad investiga delitos de alto impacto como el lavado de activos, terrorismo, corrupción, multinivel, fraude en todas sus dimensiones, delitos contra la propiedad intelectual e industrial y extinción de dominio. Es director del programa de formación forense de la University for Peace de la ONU en Costa Rica, además de ejercer la docencia catedrática en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Granada de España y el Centro Internacional de Educación de Costa Rica, entre otras. Le damos la bienvenida también al profesor Luis Fernando, que en un momento ya nos podrá saludar. Y quiero comentarles también que esta sesión estará moderada por Andrés Leonardo Osorio Jiménez, economista en comercio exterior, especialista en gerencia financiera, especialista en delitos financieros y magíster en psicología del consumidor, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de prevención y detección de fraude en compañías e instituciones de diversos sectores. Es capacitador y conferencista en diferentes organizaciones empresariales y participa como tutor de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente está desarrollando la certificación en delitos financieros. Fue líder y fundador por parte de INIF de la Alianza Global de la Lucha contra el Fraude, donde se desempeña como director de integración estratégica. Pues bienvenido también, Andrés. Bienvenidos, panelistas, y pues los dejo en este espacio para que ustedes puedan iniciar el diálogo. Bueno, perfecto. Pues Gabriela, muchísimas gracias por presentarnos, por abrir este espacio de tertulia. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos. Nosotros durante todo el año pues hemos venido hablando de las diferentes acciones de fraude, modalidades, tendencias. Hemos hablado de herramientas, soluciones y planes de acción para la prevención del fraude. Eh, y consideramos, y también así nos lo dejaron saber las personas que constantemente nos acompañan, y es, venga, pero hablemos también de las consecuencias del fraude, ¿no? Y de ahí se deriva entonces un poco el título de esta tertulia, que es, bueno, la huella del fraude. Entonces, que puede llegar muchas veces a sonar algo muy, muy
o que las personas tratan como algo muy obvio, ¿no? Como muy de, sí, ya sabemos que tiene un impacto económico en las organizaciones, pero realmente las consecuencias de la materialización del fraude, pues van mucho más allá, trascienden mucho más allá y hay que darle importancia, ¿sí? Hay que hablar sobre esto y bueno, por eso nos acompañan nuestros tres expertos. Entonces, para empezar, pues bueno, empecemos en el orden que debe ser. Primero las damas, las mujeres, profesora Yenid, muy buenos días nuevamente. Teniendo en cuenta pues este pequeño contexto que yo di sobre las consecuencias del fraude, las huellas del fraude, por favor cuéntanos qué circunstancias ves que están presentes dentro y fuera de una organización cuando se habla de fraude. Uy, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo cuando hablamos de dejar huella, porque uno siempre piensa en el efecto, pero ¿qué tan profunda es la huella que deja el fraude cuando no tenemos en cuenta quizás todo ese contexto organizacional generador de esa potencial huella, cuando podríamos tomar acciones en antes de, para que si bien hay una huella no sea tan profunda? Hay varias circunstancias y yo pienso que en esto tendremos que hacer un análisis de contexto. Es más, incluir dentro de estos análisis de contexto corporativo que realizamos en las organizaciones, al hacer ese análisis externo, también incluir temas como con qué negocios estamos trabajando, con qué sectores estamos trabajando, cuál es ese alto nivel de complejidad en la operación de los negocios o nuestras contrapartes. Eso es importante porque a veces pensamos que el tema fraude es porque pues hay gente mala y entonces pues nos tocó el malo al interior de la organización o nos tocó la contraparte mala. Y no, es que también influye mucho esos contextos de corrupción, en qué países estamos trabajando que tengan unos altos niveles de corrupción, cuáles son esos sectores de servicios o de productos que están altamente influenciados o característicamente tienen esta alta vulnerabilidad o exposición al riesgo, a la corrupción, a soborno transnacional, a fraude. Entonces, lo importante aquí es también incorporar dentro de esos análisis de contexto estos elementos que nos ayuden a perfilarnos nuestros niveles de exposición. Y al interior de la organización, clarísimamente, pues también tenemos que hacer un análisis y ser conscientes. Yo pienso que todo este concepto de corrupción, de fraude, es un tema más de ser conscientes de lo que puede estar pasando, ser conscientes de la cultura que tenemos en nuestros países. Desafortunadamente en Colombia no estamos muy bien rankeados en temas de corrupción. Somos un país foco, desafortunadamente. Eso quiere decir que nuestra cultura desde la raíz, y no estoy diciendo para nada que todos seamos unos corruptos ni unos fraudulentos, pero la misma cultura, la misma conciencia que tenemos de lo fácil, de el mínimo esfuerzo, de si otros lo hacen porque yo no, y no solamente estoy hablando al interior de la organización, sino en el hacer negocios, como lo vemos también con estas prácticas anticompetitivas que tiene que ver mucho también con la corrupción, y es ¿desde qué óptica estamos nosotros tomando decisiones de negocio? ¿Desde qué ópticas estamos tomando nosotros decisiones de gobernabilidad del negocio, de gobernabilidad para nuestros sectores? Entonces, claro, a mí me dicen, sí, Jenny, pero es que esto es hablar muy chévere, y como que siempre estamos hablando de lo mismo, pero más adelante vamos a ver también con nuestros otros expositores, con Luis Carlos, con Luis Fernando, esas otras ópticas. Pero análisis de contexto es no solamente de negocio, es realmente cuál es nuestro nivel de exposición a este tipo de riesgos. Y debemos incluirlo tanto de nivel externo como de nivel interno. Ser conscientes que estamos trabajando con personas que de una u otra manera somos vulnerables bajo presión, bajo cualquier circunstancia, que tenemos efectos del manejo de la tecnología. Hoy, por ejemplo, hablar de la inteligencia artificial y el fraude, inteligencia artificial y corrupción. ¿Cómo, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, cómo cometo el fraude perfecto en el sector minero, en este sector, en este país?
la inteligencia artificial te está dando muchos datos que lo puedes utilizar tú para investigar, pero también lo puedes usar para cometer el delito. ¿Cómo estamos utilizando la tecnología? ¿Qué espectro tecnológico en la ética le estamos dando a las organizaciones? Entonces, no solamente es la tecnología por la tecnología, ni vamos a ser todos morales y todos nos vamos a tomar de las manos y vamos a ser los buenos del paseo, sino es realmente entender, por ejemplo, desde la psicología forense, cuáles son las expectativas de cada uno de los funcionarios y qué nivel de vulnerabilidad tienen. Entonces, yo pienso que en esto no me voy a extender más, porque acá nos podríamos quedar mucho tiempo, pero dentro de este análisis de contexto es importante no solamente ver la operación, no solamente es ver los recursos, sino también tener una interdisciplinariedad del entendimiento corporativo desde la psicología, desde la tecnología, obviamente desde el proceso, desde el manejo, desde una arquitectura financiera y obviamente también ser conscientes del espacio, el espectro de contexto externo en el que estamos inmersos, ¿no? Conocer y entender nos hace conscientes del nivel de exposición que tenemos. Lo dejo ahí, Andrés, porque yo sé que Andrés ya empieza, pero ya te estás No, no, pasando de no, no, tiempo. tranquila. Pero No, está perfecto, perfecto, muchas gracias, pues ahí tú acabas de cerrar con dos palabras muy claves en todo el contexto y como tú lo decías, para hacer negocios y dentro de, ahora seguramente muchas empresas están en ejercicios de planeación y es conocer y entender, ¿verdad? A nivel, y hay que hablar a nivel externo e interno, porque también vemos que el tema por el lado de fraude interno, pues también se filtra bastante, ¿no? Entonces, es un punto bien importante que vamos a dejar ahí ya para retomar eh, más adelante. Eh, Luis Carlos, yo no sé si creo que el profesor Luis Fernando sigue con algunos problemas, entonces mientras ganamos algo de tiempo, vamos a darle la palabra a Luis Carlos y es, Luis Carlos, ¿cuáles son, desde tu experiencia, cuáles son esos impactos sociales, económicos, legales y de continuidad de negocio, por decirlo así, que se sufre o que sufre una compañía y por qué no que sufre una persona luego de la materialización de un fraude? Gracias, Andrés. Buenos días para todos. Bueno, realmente una pregunta con la que podríamos hablar unas cuantas horas y debatir temas muy profundos. Cuando el fraude se infiltra en el tejido empresarial, sus efectos claramente van mucho más allá de lo que inicialmente vemos en sus estados financieros, en sus estados de cuenta. A veces creemos que precisamente ahí es donde se materializa y donde viene la consecuencia del fraude que se puede desarrollar interno, externo y mixto. Pero las prácticas fraudulentas van mucho más allá y desencadenan una cascada de consecuencias que impactan, yo diría que el corazón mismo, la esencia misma de una empresa. Claramente vienen los cimientos financieros, la parte pues de los estados financieros, por supuesto, se van a ver afectados, pero viene una parte que yo diría mucho más importante, que es la confianza de los stakeholders, los efectos que puedan presentarse con sus empleados, etcétera. Cuando hablamos de impactos sociales, en la pregunta que me presentabas, pues creo que la parte más importante y fundamental de las consecuencias del fraude es esa pérdida de la confianza. Tengamos en cuenta que la confianza en una empresa es un activo intangible, invaluable que tiene la empresa y que ha construido durante toda su experiencia y todos los años y que no se ve reflejada en los estados financieros. Uno no la ve ahí marcando una cifra, pero que obviamente la pérdida de esa confianza trae unas consecuencias supremamente negativas, ¿sí? Esa confianza es la que genera, yo diría que una parte de la solidez de las empresas. Entonces, cuando clientes, inversionistas, proveedores y demás pues pierden esa confianza, se genera un impacto supremamente negativo. Y a continuación viene en la parte social el impacto en los empleados, porque no solamente está la parte externa. Cuando un empleado observa que se están presentando
presentando fraudes y que se han materializado fraudes, pues viene también una desmotivación y una desconfianza interna importantísima que hace que la productividad de una empresa pueda caer, que haya un ambiente laboral tenso, afecta generalmente pues la moral de los colaboradores de sobremanera. Hablábamos de la parte financiera, pues hay pérdidas directas, esto cuando ya se nos presentan el hurto de activos, cuando se presentan la malversación de fondos, cuando se presenta la facturación falsa, etcétera. Todo ese tipo de pérdidas económicas que sufre la empresa, pues impactan directamente en sus estados financieros, en sus utilidades. Todo eso es un impacto directo, pues porque el fraude generalmente busca o tiene esa motivación económica. Adicional vienen otros costos, unos costos que se asocian a investigaciones, a las acciones que se tengan que adelantar para la recuperación de lo que se ha perdido. Entonces pague peritos, abogados, auditores forenses, todos esos costos asociados que muchas veces son incluso más altos que la misma pérdida que tiene la compañía de manera directa. Y una disminución de la compañía frente al valor del mercado, que es importante, pues las que cotizan en bolsa y demás. Frente a los aspectos legales, ya para concluir esta idea, frente a los aspectos legales, pues hablamos de dos posibilidades. Una en que cuando la compañía es víctima del fraude, tiene que adelantar acciones contra los defraudadores, acciones penales, acciones civiles y demás. Entonces, pues ahí viene un impacto complejo que se genera no solo en la parte económica, sino que la misma carga de llevar un proceso judicial y de adelantar todas estas labores, pues genera también un impacto fuerte en temas reputacionales. Pero también la misma compañía puede ser afectada con acciones legales en su contra por el fraude que ocurrió, seguramente por porque alguno de sus empleados lo cometió o alguno de sus accionistas y demás lo permitió, y termina siendo el sujeto pasivo de esas acciones legales que también pues llevan a un sinnúmero de consecuencias fuertes, no solo desde la parte económica, sino, como les digo, reputacionalmente, y el desgaste, la reputación legal afectada. En la continuidad, pues es claro, la interrupción de las labores operativamente. Una empresa generalmente, al ver materializado un fraude, genera una interrupción operativa, afecta la capacidad que tiene de organización, de ofrecer sus productos, sus servicios. Esto genera cuellos de botella y demás, pierde clientes, pierde socios y finalmente tiene que llegar a una reestructuración organizacional, ¿no? Una reestructuración de ver qué fue lo que pasó, cambio personas, termino generando todo este tipo de reacciones precisamente para tratar de evitar posteriores fraudes, pero que generan que la organización sufra una reestructuración significativa para recuperarse. Cambios en la alta dirección en muchas ocasiones, la estructura operativa, vinculación o incluso la salida de mucha gente. Entonces, el fraude, como les decía, tiene un impacto gigantesco que atañe no solamente a la parte financiera, sino social, económica, legal, continuidad, y así podríamos seguir con muchas otras afectaciones de varios índoles, Andrés. Dale, Luis, muchísimas gracias. Acabamos entonces de tocar dos temas importantes. Con la profesora Jenny veíamos como, bueno, y decíamos, tenemos que entender el contexto, ¿sí? Nuestro entorno a nivel empresarial, pues un entorno macro y micro, por decirlo así, o externo e interno. Y hablábamos también de temas de tecnología. Y Luis, entonces nos cuenta, digamos, que la parte final bueno, cuáles son los impactos de la materialización del fraude, ¿no? En todos los escenarios. Y hablabas de algo bien importante y es muchas veces el desarrollar una investigación, el hacer todo el ejercicio, tú lo decías, nos puede llegar a ser muy costoso, ¿verdad? Y yo te agregaría algo y es no solo costoso, también puede llegar a desconcentrar o a sacar un poco a las compañías de su core de negocio, que es en lo que deberían estar enfocadas. Y ahí hay algo en la mitad, entonces, o para cerrar, digamos, esta parte y es a Luis o a Jenit o a los dos, el que me quiera responder, y es entonces, ¿qué esfuerzos debe hacer una organización, una compañía, una persona? Porque no nos podemos alejar tampoco del tema social, que ha sido víctima del fraude. O sea, cómo prevenirlo, cómo reforzarlo, cómo detectarlo, cuáles son
como los esfuerzos que deberíamos realizar. No sé quién Pues se primero anima, las quién se damas, anima. como usted mismo Primero las damas. Ay, Ok, entonces, listo. ordenó. Carlos, mitad y mitad. Como usted mismo lo ordenó. Muy bien. Es que aquí hay un tema interesante, es considerarse víctima, ¿no? Entonces, la organización, fui víctima de fraude, fui víctima de estafa. Entonces, yo, pobrecito, que la gente es mala conmigo, lo que estamos hablando un poco anteriormente, y el concepto es, no, yo no fui víctima. Yo realmente debo repensar qué hice para no llegar a ser usado por estas organizaciones o esta persona delincuente que por una u otra razón tomó a libre albedrío esa decisión, sino es cómo se es víctima cuando no se es consciente, y volvemos con el tema del nivel de exposición. O sea, si la organización como tal es consciente y se prepara, por eso los conceptos de conciencia antes de la prevención. Se prepara, no estamos diciendo que quizás nunca vayan a cometer un fraude externo, interno al interior de la organización o haya un acto de corrupción, pero ya el concepto no es soy víctima de, sino no fue suficiente, digamos, el tratamiento o no tuve dentro de los escenarios prospectivos de potencial delito financiero, no lo tuve en cuenta y es mi aprendizaje para cerrar brechas. Pero entonces el concepto del victimismo es, soy totalmente inocente, yo no sabía por qué a mí como organización, por qué a mí como persona. Entonces ahí es donde viene el frente fuerte de la conciencia em, prevención, por decirlo así, en el sentido de qué esfuerzos tenemos que hacer, ser más conscientes, ser más, tener un pensamiento más enduro en relación con el contexto, tener la suficiente información que me permita a mí reconocer las vulnerabilidades que tengo como organización o como persona, como cargo, para poder afrontar lo que podría llegar a suscitarse en un tema de delito financiero, en este caso de fraude, y si no se presenta, pues igual estoy preparado, ¿no? Entonces, como la nueva perspectiva que tenemos de, desde el riesgo, ¿no? Desde el antes de. Luis, te cedo la palabra. Gracias, Jenit. Bueno, yo creo que una de esas reacciones, o hay varias reacciones que son importantes. Primero, yo pienso que tanto las personas como las empresas tienen que profundizar en una investigación interna exhaustiva para comprender tanto la extensión como la naturaleza del fraude, es decir, qué pasó y hasta dónde fue. En el desarrollo de las investigaciones a veces encontramos que las mismas empresas buscan ocultar para que no se vea tan gravosa la situación y eso, pues como para decir no estamos tan mal, pero realmente cuando uno ya se da cuenta que hay un fraude, pues hay que tratar de destapar todo lo que hay para tratar de ver qué tan gravoso fue y no que hayan quedado rezagos de ese tipo de casos. Algo que yo considero también que es muy importante es la parte de la colaboración con autoridades. Nosotros tenemos digamos que un índice de impunidad muy alto y sobre todo en la parte de fraude y corrupción, pero siento que es necesario nosotros reportar los fraudes y empezar a trabajar estrechamente con fiscales, con investigadores y demás para generar realmente una persecución legal de las personas que cometieron esos fraudes, precisamente porque esa es la forma en que podemos mitigar de alguna manera. Reforzar controles internos me parece muy importante, mejorar la seguridad de la información, ¿sí? Entender cómo fue que se nos filtró seguramente información, tanto personal como empresarial. Cuando vemos los fraudes que le ocurren a personas naturales es porque a través de ingeniería social les robaron su información y es entender cómo fue, cómo mejoro yo esa parte de la seguridad. La formación y la concientización, que es 100% importante, entender que hay que entrenar a las personas para que puedan detectar. En muchas ocasiones muchos o algunos fraudes ingresan por ignorancia o por desconocimiento de las personas que están atendiendo
ese tipo de casos. Entonces yo creo que todo ese conjunto de esfuerzos forman una respuesta integral que tiene que dar tanto la persona como la empresa a las consecuencias de fraude, y con eso poder construir una base un poco más sólida para luego prevenirlos. ¿Sí? Ya detectamos, ya reaccionamos, ahora sí tenemos que prevenir los próximos, porque ahí es donde vamos a cerrarle la puerta a esos defraudadores que vengan en diferentes ocasiones. Nunca vamos a poder generar un blindaje total de esas defraudaciones, pero creo que en la parte preventiva sí está el éxito en que podamos minimizar lo que más podamos y sí generar un escudo importante para posibles fraudes futuros. Ok. Luis, muchísimas gracias. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y recordarle pues a todas las personas que nos están acompañando. Por favor, agradecemos ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat de la reunión. En un momento daremos paso a leer estas preguntas para que nuestros expertos nos las puedan responder. Daremos paso también a los comentarios, pero por favor, déjenlos todos ahí. Que todo esto pues es material muy importante para nosotros para ir fortaleciendo. Y bueno, ya está con nosotros el profesor Luis Fernando. Profesor, qué bueno que haya solucionado sus temas tecnológicos, que esté aquí acompañándonos. Y le doy la palabra para que nos cuente, por favor, si nos ha podido escuchar, que nos cuente un poco su contexto, sus respuestas, por decirlo así. Hemos venido hablando de las circunstancias que hay al interior y al exterior, pues, de una organización cuando hablamos de fraude. Luego hablamos de ese impacto social, económico, como esa consecuencia de la materialización del fraude. Y estábamos hablando como de los esfuerzos de una organización para que debe realizar una organización o una persona, pues, tratando de evitar ser víctima. Entonces, le doy la palabra y le doy la bienvenida. Muy buenos días a todos. Qué pena ahí el inconveniente técnico, pero bueno, aquí estamos. Muy interesantes las preguntas, debido a que uno de los aspectos más importantes es cómo desde el punto de vista de la investigación forense, desde el punto de vista del contexto, se pueda notar o se pueda evidenciar el fraude al interior de las organizaciones. Primero abordemos cómo se ve el fraude a nivel de las organizaciones. En ocasiones, el control organizacional, el control desde el punto de vista de la gerencia, el control desde el punto de vista del gobierno corporativo, no se ve comprometido en la lucha contra el fraude. El fraude puede impactar, digamos, en una escala de importancia de acuerdo a si es, por ejemplo, el fraude ocupacional o si es considerado un fraude de mayor impacto. Miremos entonces que Donald Krasey ha definido el poder como una de las mayores circunstancias, uno de los mayores elementos que tiene que ver con la materialización del fraude. Algunas firmas internacionales, algunas empresas que se dedican a la prevención, sobre todo el fraude, han definido que la gerencia, cuando tiene incidencia, la gerencia y la representación legal, cuando tienen gerencia en la comisión de fraudes, impacta más una organización que, por ejemplo, empleados de un rango medio o un rango bajo, diferenciando así lo que tiene que ver con las conductas cometidas como fraudes, el impacto en la organización, y las conductas cometidas por agentes, si vale la expresión, que tienen que ver con cargos gerenciales. Casos hay muchísimos. Tuve la oportunidad cuando trabajaba en Interbolsa, por ejemplo, cuando trabajé en la Fiscalía, que pude ser el perito, trabajar ya hace 5 años me retiré, 6 años cumplí, pude evidenciar de frente o pude palpar lo que tenía que ver con la comisión de hechos fraudulentos al interior de esta firma comisionista, que era en su momento la firma número 1 de comisionista de bolsa del país. Y no solo ese, Andrés y todos los asistentes, tuve la fortuna también de investigar un fraude muy importante, de hecho más importante que Interbolsa, que se llamó Internacional, y era un banco, era una compañía de financiamiento, no alcanzaba a ser un banco, pero era vigilada por la Superintendencia Financiera. Y parte de las modalidades que se detectaron y que se investigaron, y ahí es donde viene la importancia de cómo se ve
la transversalización entre el fraude interno y el fraude externo, es cómo lo miran las autoridades, cómo lo miran las entidades reguladoras como la Superintendencia Financiera en este caso, cómo lo observa la Superintendencia, por ejemplo, de sociedades, frente a la vigilancia, inspección y el control. Aquí era muy interesante porque precisamente lo que se observó en ese fraude era la transformación o la metamorfosis de lo que para unas personas internas, unos empleados, era la sistematización de elementos fraudulentos, cómo esto se iba transformando, iba evolucionando, haciendo su metamorfosis en conductas criminales. Y básicamente, y les coloco una de las tipologías o una de las metodologías que se utilizaron para defraudar, y por eso esta empresa que funcionaba ahí en Bogotá, pues tenía algunas sucursales en varias, por lo menos en las principales ciudades del país, era la comisión a través de fraudes de caja cheque. Era la utilización de metodologías fraudulentas de lo que se denominaba caja cheque. ¿Qué era caja cheque? Como era un banco, como era una compañía financiera vigilada por la superintendencia, lo que hacían era coger los cheques, que no eran cheques postfechados, sino que eran cheques que eran expedidos por empresas que iban y tomaban créditos a esta compañía de financiamiento, a través de la confianza que tenían con sus directivos, hacían créditos bastante onerosos, bastante importantes, y cuando se veían colgados en sus pagos de los intereses o de las cuotas mensuales, lo que hacían era girar cheques. Esos cheques no eran postfechados, eran cheques que contablemente se registraban en la cuenta 1105, que era una cuenta de flujo efectivo que tenía la compañía. Eso mostraba contablemente que la compañía tenía liquidez, pero lo que no sabían las entidades vigiladas, porque solo se encargaban de auditar, por ejemplo, lo que tenía que ver con estos documentos, pues nunca iban al fondo, al trasfondo, que era si la plata había entrado o no había entrado a la cuenta, perdón, a la cuenta física, el dinero físico, a la cuenta de esta compañía de financiamiento. Entonces mire que el fraude solo se movía en documentos, porque no entraba plata. Cuando usted miró los, no sé, 400 cheques que estaban guardados en un cajón, pues ninguno de estos cheques habían sido materializados físicamente en la compañía. Eso le fue haciendo un hueco de tal manera que la compañía se fue quedando sin fondos, o sea, se fue quedando ilíquida, no sin fondos, se fue quedando ilíquida. Entonces, en 2 o 3 años, eso se convirtió en una bola de nieve, lo que llevó a la intervención de la Superintendencia Financiera, a su liquidación, y hoy, pues desafortunadamente, varios de sus empleados en su momento tuvieron órdenes de captura, fueron investigados, más de 300 personas, porque pues se tocaba averiguar ese contexto. Entre muchos elementos de fraude. Perfecto, Fernando, muchísimas, un retorno, muchísimas gracias por la intervención, y qué bueno que ya nos esté acompañando. Con Luis Carlos, hace un momento, digamos que dentro de los impactos y dentro de los esfuerzos que mencionábamos, debería realizar una organización, pues digamos que también tocaba temas de las estrategias, ¿no? Para, yo no sé si la palabra sea correcta, erradicar el fraude. Entonces, ahí quisiera nuevamente devolverle la palabra a Luis Carlos, como para tratar de complementar un poquito. Primero hablemos si erradicar el fraude está bien, no lo sé, personalmente no lo sé si podamos algún día erradicar el fraude. La respuesta ideal sería que sí, pero bueno, ¿cuáles serían esas estrategias complementando un poco lo que ya nos venías mencionando? ¿Ahí me escuchas? Ya te escucho. Bueno, sí, la palabra erradicar el fraude como que se complica un poco. Nunca vamos a poder erradicarlo de todo porque siempre pues van a estar generándose nuevos caminos para los defraudadores, y siempre va a haber un interés de ellos en tratar de materializar ese tipo de fraudes. Tenemos que controlarlos un poco y generalmente pues llevarlos a la mínima expresión. Dentro de esas estrategias, pues creo que una de las principales es la evaluación de riesgos. Esas
evaluaciones periódicas que hay que hacer para identificar las vulnerabilidades en los procesos, en los procedimientos, ¿sí? Entender que hay áreas más susceptibles de fraude, pero que eso no quiere decir que haya áreas libres de fraude. Hay que entender que todas las áreas de una compañía, desde el área más pequeña y que no sea core de negocio, es completamente vulnerable al tema de fraude. Ahora, a partir de esto, pues viene la implementación de controles, todo lo que se tenga que aplicar para minimizar o para que vienen las medidas preventivas y demás. Y algo que yo considero que es fundamental, y les decía que es la generación de una cultura ética dentro de la compañía. Esa generación de cultura ética está basada, pues, principalmente, como les digo, en la ética y el cumplimiento, e implica promover ese tipo de valores. Cuando uno dentro de las compañías empieza a moverles un poquito la psiquis en todos los niveles, además, en que las personas comprendan la importancia de actuar de manera ética en sus funciones diarias, en todo lo que hagan. Entonces, esa parte de esas estrategias es importante. A partir de ahí, pues también creo que implementar algunas herramientas como canales de denuncia, líneas éticas, herramientas de capacitación y de concentración, la revisión de proveedores, de contratistas, el uso de la tecnología, que lo hablaba la doctora Jenit, cómo con inteligencia artificial los defraudadores vienen generando herramientas para materializar fraudes, pues nosotros desde la parte de prevención, detección y demás, pues también tenemos que implementar todas esas herramientas. No podemos siempre estar persiguiendo al defraudador, estar detrás de él como la policía, sino que tenemos que anticiparnos. Eso es una palabra clave en todo el tema de estrategia. La parte de segregación de funciones al interior de la compañía, pues es importantísimo. Y algo que me parece que poco se hace, pero que a mí me parece pues que genera mucho impacto, y es incentivar la responsabilidad personal, es decir, que se hable de una manera positiva también, y reconocer, de cierta forma, incentivar cuando las cosas salen bien, que entiendan los empleados que su papel es esencial y que no siempre sea el látigo de no debes hacerlo, sino resaltar también la parte positiva de cuando hay conductas importantes que generaron prevención o que detectaron un fraude, y que eso se muestre como algo muy positivo, ¿sí? Como ejemplos a seguir dentro de esto. Hay que entender también, para concluir ahí la intervención, que desde la parte pues, que aborda Luis Fernando de la investigación, pero también cuando estamos dentro de las estrategias, tenemos que entender que ya nada funciona como antes. Que, por ejemplo, los documentos en los que nosotros confiábamos para celebrar un negocio, para tratar de darle confiabilidad a algún tipo de actuación de una compañía, ya no es lo mismo. Ahora usan los defraudadores las mismas herramientas o los mismos aparatos estatales para defraudar. Usan las declaraciones de renta válidas de la DIAN. Antes las falsificaban, ahora presentan las declaraciones y luego las corrigen. Usan y presentan procesos judiciales para perfeccionar el fraude. Entonces, eso que creíamos que eran como señales de que el caso, el negocio iba por buen camino porque tenía una observación estatal, pues ahora es una herramienta que les ayuda incluso a perfeccionar ese fraude. Entonces, es estar alerta en que ya no podemos, perdón la expresión, pero tragar entero frente a lo que antes considerábamos que era muy confiable. Perfecto, Luz, muchas gracias. Tú mencionas algo bien clave ahí y es como la gestión de riesgos, ¿no? Y eso me abre la puerta perfecta para hacerle la pregunta a la profesora Jenny, y es, en tu opinión, ¿cuál es, vamos a profundizar un poquito en eso, y en tu opinión es, ¿cuál es para ti la mejor metodología para la gestión de riesgos de fraude, pues teniendo en cuenta toda tu experiencia? Y esa es una excelente pregunta, además muy retadora, porque desafortunadamente últimamente el tema o el concepto de riesgo se nos volvió como una moda, ¿no? Entonces, ahora hablamos de riesgo absolutamente para todo, pero volvemos con el concepto de no podemos aplicar los mismos, digamos, si bien es la misma secuencia, la misma etapa,
las mismas etapas, no podemos enfocarnos en la gestión del riesgo de fraude igual como nos enfocamos en la gestión de riesgo de lavado de activos o de prácticas anticompetitivas o demás. Entonces, em, Luis Carlos dijo algo que es importantísimo y es que ahora tenemos es que anticiparnos, ¿no? Entonces, el concepto de la gestión de riesgo es ese concepto no solamente de identificar el riesgo, sino es tener toda la destreza, la capacidad de poder anticiparnos a las situaciones, en este caso de fraude, corrupción o soborno que pueda tener la organización. Y para ello es vital, no solamente lo que ya hablamos del contexto, sino empezar a enfocarnos un poco en determinar cuáles son esos impulsores generadores de fraude corporativo y cuáles son esos detonantes, porque igual todos sabemos que tenemos presiones, que tenemos las oportunidades o que tenemos la racionalización y está bien definirlo como un modelo de gestión, de prevención, detección, investigación de fraude. Sin embargo, dentro de la gestión del riesgo de este delito financiero es importante empezar a trabajar sobre escenarios, cuáles son los escenarios al interior de mi organización, no el prototipo de fraudes que conocemos, sino en mi organización, qué escenarios puedo tener que impulsen a las personas que a libre albedrío pueden llegar a tomar esta decisión y tener estos comportamientos arbitrarios. Dentro de esos escenarios donde están los impulsores y qué escenarios podrían generarme esos detonantes. Entonces son como los dos grandes momentos de comprensión en todo este delito financiero que viene como esa caja negra que a veces encontramos, tenemos muy claro lo externo, lo interno, pero hay una gran caja negra que a veces cuando trabajamos en estos temas de fraude y corrupción, escudriñar allí es muy complicado y para las organizaciones suele pensarse que es muy costoso. Entonces, cuando hablamos de cómo gestionar el riesgo de fraude, pienso que el riesgo de fraude debe trabajarse desde dos ópticas. Uno, los análisis previos de los impulsores y detonantes que pueden llevarnos a la comisión de estos potenciales delitos si se dan, pero también ya la parte formal técnica. Podemos utilizar una ISO 31000 para incorporar todos esos análisis de escenarios prospectivos de fraude en nuestra organización y llevarlos a cabo en la ISO 31000 o dentro de nuestras metodologías de riesgo operacional que tenemos en nuestras organizaciones, el PTE y demás. Pero este tipo de delito necesita un análisis previo, un análisis donde nos podamos sentar y decir, bueno, ¿qué procesos son críticos para la organización? Que sean realmente altamente, tienen una alta exposición al riesgo de fraude, empezar a pensar las personas, no la persona que actualmente está, sino el perfil de personas que requerimos para ese cargo, ¿cierto? ¿Qué nivel de acceso puede tener en disposición de sus funciones, responsabilidades? ¿A qué tendría acceso que le diera un conocimiento adicional que le podría llegar a permitir la comisión de este delito? Aparte de eso, ¿qué expertise tiene? No el título universitario, sino su cargo, ¿qué expertise tiene? Que no lo tenga nadie más, que lo pueda utilizar para cometer ese delito. ¿Qué nivel de acceso tiene remoto físico a la información, a las instalaciones? ¿Qué incentivos le da la organización? No digo que no sean incentivos de ninguna manera, pero ¿qué incentivos podría tener o dar la organización de manera formal que le generara un nivel de impulso a la persona para cometer el acto? Entonces, digamos que aquí hay, en esa caja negra, aunque es ahí un revoltillo de muchas situaciones, debemos tener también un orden lógico, una secuencia de focos sobre los cuales podamos tener impulsores y detonantes. Desde mi perspectiva, para la gestión del riesgo de fraude, ese debe ser el foco. Posteriormente ya la identificación y demás. Pero bueno, quedo ahí porque de esto, como decimos siempre, podríamos tener muchísimo tiempo para hablar de más. Podríamos tener una tertulia dedicada a esto, incluso Totalmente, más tiempo. totalmente.
Perfecto, bueno, gracias, profesora Jenny. Profesor Luis Fernando, le volvió su turno nuevamente. Aquí digamos que hablamos de estrategias. Profesora Jenny entra en un punto bien importante y se mete con algunos temas técnicos. Entonces ya empezamos a hablar de los temas ISO, y creo que hay algo que es muy importante y que todos tengamos claro, y es cuál es la normatividad existente relacionada, o que uno pueda llegar a vincular y relacionarse, asociada a la prevención y seguimiento, control, como sí, toda la normativa que abarque todo el tema de delitos financieros, corrupción, fraude, que debería fijarse una organización, ¿no? Esto es uno de los principales desafíos que personalmente yo veo en las organizaciones, como que siempre están muy confusos con el marco legal que deberían cumplir sobre esto, sobre estos temas. Buenísima pregunta. En materia de seguimiento, en materia de investigación, en materia de prevención del sector del fraude, en los sectores, por ejemplo, de temas asociados a las conductas fraudulentas, es importante diferenciar en esta instancia en donde se va a ejercer el control, si es en el sector público o en el sector privado, para poder entender la dinámica de la normatividad. Basándonos en el modelo de prevención, y estamos de acuerdo todos en que la idea no es investigar la conducta cuando ya se cometió, sino cuando está, digamos, propenso a que las personas no cometan esas conductas y, por supuesto, se vaya a ver materializado en hechos criminales. Y uno de los factores más importantes desde el punto de vista digamos, partiéndonos desde el pilar de la investigación más que de la prevención, o de la detección más que la de prevención, es poder entender antes de la normatividad, conocer quién es tu personal. ¿Sí? Los estudios de confiabilidad, por ejemplo, son muy importantes en el momento de la prevención. Yo les coloco un ejemplo. Hay una práctica que es muy efectiva y, por supuesto, depende de quien la ejecuta. En este caso, es un psicólogo, normalmente tiene conocimientos forenses, y son los estudios de confiabilidad. Los estudios de confiabilidad a través, por ejemplo, de elementos como el polígrafo son muy válidos. Miren, ustedes se sorprenderían, a pesar de que no es una herramienta que puede ser utilizada en un proceso judicial, sí en el control y la prevención del fraude es muy útil. ¿Por qué? Porque te permite detectar señales, impulsos de hecho, y es más, elementos tan complejos socioeconómicos que te pueden ayudar a controlar tu personal. Es que si tú no controlas tu personal, nunca vas a poder controlar el fraude. Las multinacionales, muchas multinacionales, por ejemplo, uno se sorprende cuando hace investigaciones de fraude interno, no tienen controles, o tienen los mejores controles pero no los implementan, porque tienen una cantidad, digamos, de rotación de personal importante que no tienen tiempo nunca de poder controlar al personal. O sea, si tú no controlas el personal, nunca vas a poder controlar el fraude. Ahora bien, hablemos ahora sí de normatividad. Por ejemplo, en materia de lucha anticorrupción, tenemos la ley 1474, por ejemplo, del 2011, que es la ley anticorrupción por excelencia que tiene el país. Tenemos en materia de implementación en las organizaciones como buenas prácticas en el sector privado, la ISO 37001, por ejemplo, que es digamos, que busca controlar el soborno entendido como una práctica criminal que busca obtener un provecho para un tercero o un provecho en primera persona para poder obtener un beneficio. Tenemos, por ejemplo, o más bien para ejercer esos niveles de auditoría que se necesitan en el sector privado. Por ejemplo, tenemos las NIAs, que son muy útiles, pero cuando se tiene implementado procesos. Y aquí hay una circunstancia muy interesante, porque en algunos momentos los auditores, hablo de los auditores internos o auditores externos o auditores forenses, cuando acuden al llamado de la prevención y aplican normas NIAS, por ejemplo, la 315, la 240, la 710, la 230, por ejemplo, se dan cuenta de que las organizaciones no tienen controles. Entonces, si las organizaciones no tienen controles y procedimientos, ¿tú cómo vas a aplicar un sistema de administración de riesgo de fraude, por ejemplo, como estas NIAS?
Otra ley muy importante que tiene que ver con la, digamos, con el tema digamos, de la prevención y la investigación es la ley 1778 del 2016, que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. Y aquí es bien importante porque miren que en materia de corrupción, en materia de prevención del fraude, hay mucha normatividad, pero hay poca aplicabilidad. Entonces, vemos que contrastan los índices de corrupción todos los días y la entidad, esta entidad que es ahorita se me da el nombre, la que maneja todo el tema de la excelencia y la justicia, en la justicia, pues vive alerta porque los índices de corrupción cada día aumentan, o sea, la percepción de la corrupción en la ciudadanía cada día aumenta, el fraude cada día aumenta, la violencia todos los días aumenta, pero nadie se ha preguntado por qué aumentan los índices. ¿Sí? La judicialización todos los días aumenta, en las noticias vemos que tumbaron por una captación, tumbaron por un fraude. Ayer, por ejemplo, estos días mirábamos que un participante de un reality muy famoso en el país, un muchacho que tenía como apodo Tarzán, pues estuvo inmerso en un fraude. El lunes fue capturado por un fraude que le hicieron a ARA, a las tiendas ARA, ¿sí? Y al Banco de Vivienda, porque suplantaron a través de sistemas informáticos y le hurtaron, no sé, 2.000 o 3.000 millones de pesos, que era la cantidad que estaban hablando. Entonces miren que los fraudes, si no trabajamos en la prevención desde la persona, en la prevención desde el comportamiento, en la prevención desde la perfilación de quiénes son tus empleados, pues difícil vas a poder controlar un fraude, más aún cuando el fraude lo cometen son las mismas personas. Ahora bien, si es una persona con poder, y a mí me gusta mucho la teoría del triángulo del fraude, porque el poder siempre tiene que ver con la comisión de hechos de fraude. Ahora, si tú eres un mando medio, hablando de la organización como tal, si tú tienes un mando medio, si tú tienes un nivel de direccionamiento de la mediana hacia abajo y tienes dentro de tu función controlar el fraude, pues no es tan fácil controlar a tu gerente, no es tan fácil controlar a tu representante legal, no es tan fácil controlar a los miembros de junta, a los accionistas, pero ellos sí están emitiendo decisiones todos los días que van a impactar a sus propias compañías y las pueden llevar a la quiebra sin medir ninguna consecuencia. Ya lo hemos visto en muchos de los casos. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, todas las personas que por favor tengan alguna inquietud, alguna observación, por favor registrarla en el chat. Simplemente por temas logísticos y de organización y del tiempo, no damos, digamos, no abrimos los micrófonos, pero es simplemente por eso, por tiempo. Eso no quiere decir que no puedan expresar sus inquietudes o sus opiniones por medio del chat. Y ya precisamente vamos a ir a una última pregunta, ya como cierre, y vamos a abrir un espacio para poder leer esos comentarios y transferirle pues esas inquietudes a las personas, a nuestros expertos, perdón. Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Fernando. Yo creo que aquí ya para ir cerrando, para ir cerrando esta parte, porque luego vamos a tener el espacio de preguntas y ya luego pasamos al cierre. Les vamos a compartir también un link para que por favor evalúen estos espacios de tertulia y nos ayuden pues a ir perfeccionando y a ir mejorando cada vez más. Creo que la última pregunta la voy a resumir en dos palabras, que son reflexiones finales. ¿Qué reflexiones podríamos hacer? Y estas reflexiones podrían ser recomendaciones también, aunque ya lo hemos venido de una u otra manera hablando. Podemos dejarle a todas las personas que hoy nos acompañan, que seguramente hacen parte de una organización, entonces estas recomendaciones que las puedan coger y las puedan llevar y puedan escalar este mensaje, que puedan llegar a implementar en sus organizaciones y por qué no evaluarse y decir, mira, frente a estas recomendaciones nosotros ya estamos haciendo esto, estamos bien, podemos fortalecer, debemos mejorar. Bueno, entonces, bueno, nuevamente, profesora Jenit, por favor, inicia.
Uy, bueno, yo creo que recomendaciones podríamos tenerlas estructuradas y es inicialmente antes de cualquier implementación de cualquier sistema, modelo, programa, es hacer un análisis desde el contexto para determinar realmente en qué somos vulnerables. Somos vulnerables por nuestro negocio, por el sector, a nivel interno en que somos vulnerables, ser conscientes y no decir esto a mí no me pasa o esto a mí no me va a pasar, sino ser conscientes de la alta probabilidad de que suceda. Luego, sí empezar a trabajar sobre toda esta estructura de prevención desde gobierno corporativo, porque esto no podemos seguirlo trabajando como lo hemos dicho en todo este espacio. No solamente lo tenemos que trabajar desde un área, desde la parte operativa, esto tiene que ser desde el gobierno corporativo, atendiendo también este nuevo modelo de las 3 líneas, que es súper importante. Entonces, el gobierno corporativo empezar a trabajar desde eh, los elementos éticos, no estoy hablando del código de ética, porque esto también se nos convirtió en tener el código de ética, sino trabajar en los elementos éticos, como lo acaba de decir el profe Luis Fernando, es la persona en qué estamos trabajando. Yo recuerdo que alguna vez alguien me decía en alguna organización, mira, Jenny, a los trabajadores que los eduque su papá, para eso pasaron también por un kinder, por una universidad, que los eduquen los profesores. En mi empresa no estoy para educar a nadie. Aquí la gente llega como es, si sirve, sirve, y si no, también. No, también como empresa tenemos una responsabilidad en esa educación de comportamientos relacionados con estas prácticas de negocio y demás. También es nuestra responsabilidad. Definitivamente la capacitación es muy importante, pero no la capacitación reiterativa de qué es fraude, no podemos cometer un acto delictivo, somos los mejores. No, el entrenamiento real. Cómo, por ejemplo, el responsable de facilities o de proveeduría recibe un entrenamiento para detectar posibles insinuaciones de corrupción, cómo poder detectar esas banderas rojas que le permitirían potencialmente detectar que un proveedor le va a hacer un ofrecimiento. em, Poder definir, por ejemplo, en las áreas de contratación, es entrenar a las personas en un pensamiento de prevenir el fraude, de detectar esas banderas rojas y de entrenarlos en qué acciones deben tomar. Porque vemos que las personas dicen, no, si a mí me llega una situación de esa, yo me lleno de nervios, yo no sé qué hacer, pues no sé cómo afrontar la situación. Y Luis Fernando lo comentaba, esto es de personas. O sea, este concepto de fraude es un tema de trabajar la persona, ¿no? Pero es entrenar a la persona, es cambiar su mentalidad también, es abrirle la visión del nivel de exposición que tiene. Trabajar obviamente sobre escenarios desde mi perspectiva para la prevención, para la detección y aún para la investigación, porque si tenemos escenarios de potenciales fraudes y se comete un fraude al interior o participa la organización, hacer la investigación basada en esos escenarios de fraude, pues me minimiza la cantidad de potenciales hipótesis que pueda tener para hacer la investigación y me las reduciría quizás a unas menores y tendría una traza o un mapa para hacerlo. Conciencia, prevenir, detectar y ser totalmente disciplinado en investigar y en denunciar. Yo creo que eso es algo que nos hace falta. O sea, desde lo Pues, blando hasta lo duro. Yo creo que la investigación es algo que hay que hacer, hay que fortalecer mucho al interior de las organizaciones y en la sociedad también. Muchas creo que gracias, Andrés. lo resumes muy bien en esas palabras que estabas diciendo al final. Conciencia, prevenir, detectar, y yo lo diría con disciplina, ¿cierto? Totalmente, Es como, así es, digamos que Andrés. como tratando de redondear en unas palabras muy puntuales. Muchas gracias, A ti, profesora Andrés, Jenny. gracias. Profesor Luis Fernando, reflexiones, recomendaciones finales para todas las personas que nos acompañan. Bueno, la principal reflexión que desde el punto de vista de la investigación y de la detección es algo que yo llamo el sexteto de la prevención del fraude. Y es todos los elementos de prevención, es decir, todo este tema de la normatividad es importante. Conocer todos los protocolos desde el punto de vista de las políticas gubernamentales son importantes. Las superintendencias
Andrés y todos los participantes, Jenny, la profesora Gabriela, la superintendencia emiten circulares todos los días para la prevención, para la detección, para la investigación. La Fiscalía judicializa personas todos los días con delitos asociados al fraude. Pero es muy importante el factor de la prevención en una organización. Entonces, desde el punto de vista de la construcción de las políticas, nos hemos dado cuenta que en algunos casos no son tan efectivas, porque no se controla su personal, porque no se siguen protocolos más de lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos de la comisión desde el punto de vista de la persona, del ser humano, no desde la construcción de la política de la prevención. El segundo aspecto es la responsabilidad de las personas en los factores de la prevención. Y es saber que si yo como auditor, si yo como persona, si yo como empleado, si yo como directivo no asumo mi responsabilidad en la comisión de hechos fraudulentos, pues también ese es un factor de riesgo muy importante a la hora, y valga la redundancia, de que yo pueda llegar a cometer un fraude porque no conozco mi responsabilidad frente a la organización, frente al Estado y frente a la autoridad. Las denuncias, el tercer elemento, las denuncias son supremamente importantes, pero no todo tipo de denuncias. Desde el punto de vista de la investigación, se ha podido, por ejemplo, detectar en algunas organizaciones que denunciar paga. Denunciar sí paga, pero denunciar de una manera objetiva, denunciar desde un punto de vista del conocimiento pleno del hecho. No ir a denunciar perdónenme la expresión, un chisme, no ir a denunciar algo que yo escuché de pasillo, sino algo que a mí me consta, con pruebas. Existen unos canales de denuncia que son anónimos. Si yo no quiero comprometer mi integridad, y también tenemos que ver que vivimos en una sociedad con unos niveles, digamos, de inseguridad altos, que también las empresas ayudan digamos, en ocasiones, no en todos los casos, digamos, aumentar ese nivel de inseguridad frente a la denuncia. La misma autoridad judicial genera incertidumbre cuando yo denuncio. Hace, no sé, este año fui víctima de un fraude a través de medios informáticos, puse la denuncia en la Fiscalía y a los 8 días me llegó un oficio de archivo que me habían archivado. Yo dije, ¿esto qué es? Entonces, con pruebas, ¿no? Con pruebas forenses levantadas, con certificaciones bancarias, todo, y archivaron la investigación. Entonces, esa forma de no incentivar la denuncia frente a lo que tiene que ver de hechos, para ellos probablemente es un fraude menor. O sea, no fue 1.500.000, pero mi deber ciudadano era denunciar el hecho. ¿Por qué? Porque es que yo me paro desde el punto de vista de quien perpetra el acto. Así como me le hizo a mí 1.500.000, pues él la ha podido hacer tranquilamente a 100, 200 personas. Y eso yo sé que sí representa un hecho criminal, porque estamos hablando de enriquecimientos ilícitos. Y eso nos lleva a comisiones como lavado de activos. Probablemente quien lo está ejecutando a través de NEC y a través de todos estos mensajes que nos llegan a los celulares todos los días, pues él quizás no es consciente de esa dimensión. Él dice, estoy estafando, pero no, él puede estar cometiendo hechos, de hecho, mucho más graves. Otro elemento, bueno, terminando el tema de la denuncia, es saber que hay canales de denuncia más efectivos que otros. Por ejemplo, los anónimos, por ejemplo, las denuncias oficiosas, por ejemplo, los oficiales de cumplimiento elevan muchas denuncias también, los ROS, las operaciones inusuales, lo que tiene que ver también con, y perdónenme que les diga esto, pero suena chistoso, las esposas ofendidas son una muy buena fuente de información. Los esposos ofendidos, las amantes ofendidas, esas sí son fuentes 1A para la investigación de delitos financieros. Es decir, mire que unas tienen más impactos que otras, y sabemos que quienes presencian los actos criminales tienen más credibilidad cuando denuncian frente a quien no los presencia. Y en este caso, esa medición de esos informantes es muy importante. Las consecuencias, toca medirlas todas. Desde el punto de vista organizacional, el riesgo reputacional es un impacto
que las organizaciones nunca van a poder medir. Ejemplo, riesgo de contagio con un proveedor o con un cliente que tenga una investigación en lavado activo. Entonces, la contaminación transversal proviene del control que ejercen las entidades frente a ese riesgo de poder contaminarse. Entonces, cierran cuentas, cierran productos, te cierran productos financieros, te bloquea el sistema financiero y tú quedas muerto. Si eres una empresa, si eres una compañía grande, si eres una compañía mediana, si eres una pyme, si eres una persona natural, indudablemente vas a sufrir una consecuencia de tu impacto reputacional frente a la comisión de un hecho. El impacto social, importantísimo, es medir ese impacto, es saber que si estamos preveniendo un fraude, estamos preveniendo un hecho delictual relacionado con fraude, pues estamos aportando a la responsabilidad social empresarial que tiene que ver con la disminución de los índices, en este caso, de los índices, por ejemplo, de impunidad, versus los altos índices de poder hacer una investigación consecuente, medible y valorable. Y por supuesto el último elemento del sexteto es la conexidad con las conductas criminales. Y es saber que si yo no prevengo puedo ser cómplice de un hecho de fraude. Si yo como auditor no conozco mi responsabilidad y la conexidad con la comisión por acción que se llama, o hay conductas que se hacen por comisión, se llama comisión por omisión o deber objetivo de cuidado, pues yo también soy responsable del hecho fraudulento. ¿Sí? Legalmente tengo una responsabilidad frente a la comisión de la comisión de un fraude de un tercero. Ahora, si yo me ubico de parte del tercero, pues también, si estoy pensando en cometer un fraude, tengo que conocer. Y eso tiene que ver con el personal de las organizaciones y de las empresas, que eso va a tener una consecuencia. Y va a tener, no el despido, y perdónenme también esta expresión porque se ve con frecuencia, y es el manejo asolapado de algunas organizaciones de ocultar los índices de fraude precisamente porque impactan el riesgo reputacional frente a la competencia y no miden que internamente ellos mismos se están prestando para la comisión de hechos criminales desde el punto de vista de la omisión de denuncia. Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, y es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, no solo los que vivimos en Colombia, sino todas las personas extranjeras también que son residentes en el país, de denunciar un hecho cuando lo conocen. Y muchas veces como auditores estamos frente y evidenciamos elementos y lo ponemos de frente a las directivas, a las juntas, a los accionistas, y ellos no hacen nada. E indirectamente lo que pasó en Interbolsa, lo que pasó en el caso que les comentaba ahorita internacional, cuando se vino la responsabilidad, se vino transversal para todos, por la comisión, por omisión o por lo que se llama el deber objetivo de cuidado. Perfecto, gracias, Luis Fernando. Luis Carlos. Bueno, creo que ya mis compañeros han dicho muchas de las cosas pues que teníamos en mente. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con ellos en un tema de cambiar un poco el paradigma del fraude, entender que tenemos que pasar de la reactividad a la proactividad, entendiéndola como el tema de anticiparnos, de generar prevención desde esa parte de la anticipación. Cuando hablaban de que el fraude viene de personas, y es absolutamente claro, pues es donde tenemos que generar una construcción de culturas resistentes al fraude. Sí, aquí es donde tenemos que reforzar, inculcar todos esos valores éticos y de la integridad en el tejido mismo de la organización en la que estamos, ¿sí? Hay que generar ambientes de honestidad, de transparencia. Yo pienso que los cambios culturales se pueden dar. Yo veo, por ejemplo, casos en los cuales un cambio cultural grandísimo fue lo que pasaba con el tema de toreo. ¿A qué pasamos? A un tema en el que el toreo fue disminuyendo, la fiesta brava ahora es casi mínima, porque las nuevas generaciones están en un tema animalista. Sí, de protección animal. Han habido unos cambios importantes precisamente porque han ido tomando conciencia de las cosas. Entonces ahí es donde yo pienso hay cambios que se pueden dar. La gente no puede seguir pensando que es que los colombianos somos vivos, que los paisas son vivos, que los costeños son vivos y que entonces sobre eso tenemos que construir y que la viveza o la astucia se construye precisamente en tratar de vulnerar, de irrespetar las leyes, de incumplirlas y que esa es la persona inteligente y es la persona que tiene que, o la que resalta en una organización, esa astucia mal concebida.
Entonces yo pienso que ahí en esa construcción de cultura, de entender que el fraude es negativo, de entender cómo el fraude puede venir desde un niño en su escuela hasta una persona dirigiendo un país, pues digamos que nos puede permear a todos. Y ahí en esa cultura, en esa creación de cultura resistente, en educación y conciencia, es donde creo que está el secreto para que podamos nosotros cambiar esa mentalidad. Obviamente todos los controles bienvenidos, obviamente toda la reacción bienvenida y tenemos que hacerlo. La parte de investigación que nos encanta, tenemos que hacerla. La parte de judicialización que decía el doctor Luis Fernando es importantísima, ¿no? Claro, ¿por qué tenemos que denunciar? Porque es que es nuestra obligación ciudadana y además es la forma en que el Estado note a partir de su rama judicial, de que noten qué está ocurriendo. Seguramente una golondrina no hace verano y decía el doctor Luis Fernando, pues lo mío fueron 1.500.000, pero cuando vemos que hay miles y miles de fraudes que se cometen diariamente, pues ahí es donde la justicia también tiene que reaccionar, entrenar a sus equipos, porque esa es otra que nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones la fiscalía carece de suficiente personal para poder adelantar todas estas investigaciones, carece de herramientas. Nosotros hemos entrenado a mucha gente y la entrenamos y luego cambian a los funcionarios de la fiscalía y salen a hacer calle y se perdió todo ese entrenamiento. Entonces es muy importante también que las autoridades sean consecuentes con ese tipo de cosas. Creo que un punto que no hemos tocado mucho acá es fundamental y es el uso de la tecnología. La implementación de la tecnología en detección, en prevención, en reacción, tiene que ser 100% aplicado. Nosotros ya no podemos trabajar igual, así como desarrollamos herramientas importantísimas para el procesamiento de información, para la identificación, pues también tenemos que desarrollar herramientas para la detección de fraude, para identificar patrones, anomalías. Tenemos que de cierta forma, y sé que limitados en el habeas data, tenemos que compartir información de alguna forma. Miren que pasa mucho cuando uno ve que salen, después de las investigaciones que se realizan, salen personas de las compañías por fraudes y a los 10 días están trabajando en otra empresa y uno dice, ¿qué pasa acá? O sea, lo que hicieron acá no sirvió de nada porque la empresa no quiso judicializar, no quiso presentar las denuncias contra la persona para evitar ese tipo de exposición, pero realmente estamos dejando una persona que ya está entrenada para el fraude y la estamos dejando como si nada, sin que tenga ningún tipo de inconveniente. Entonces eso es fundamental. Yo creo que la transformación profunda se tiene que dar desde esos puntos, construir esos cimientos sólidos de integridad, cultura de vigilancia, de responsabilidad, tenemos que tomar las medidas proactivas y creo que todo se tiene que trabajar desde esos varios ámbitos, desde entender que venimos de personas hasta entender que hay responsabilidad social por parte de las organizaciones. Perfecto, Luis Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias pues a nuestros tres expertos por darnos esta respuesta y pues por documentarnos sobre este tema. Vamos a pasar a leerlos, a leer y a transferir pues, las preguntas que nos están haciendo todas las personas que nos acompañan a través del chat, con el ánimo de poder abarcarlas, ojalá todas. Les agradezco, por favor, ser muy concretos y muy directos con las respuestas, ¿vale? Como lo digo, pues es simplemente para tratar de abarcar todas las preguntas o la mayor cantidad de preguntas posibles y pues de pronto no quedarnos en solo una, ya que la participación está bien interesante. Entonces, partimos con la primera pregunta que nos hacen, nos la hace William Meneses y es, ¿qué percepción tienen ustedes de que en una empresa trabaje una familia? Por ejemplo, una pareja. ¿Cuál es la percepción de desde el punto de vista fraude, ¿no? No sé quién se anima a... Bueno, este es un tema que se ha trabajado en varias organizaciones y digamos que antes decía, no, si no se permiten familias, no se permiten, bueno, no se permiten novios, no se permite que se gusten, es la vida, estamos en un ciclo donde siempre vamos a tener que relacionarnos y donde, ¿qué hacen las empresas de familia entonces? O sea, no, nadie podría trabajar con nadie, este es un tema tabú que afortunadamente ha empezado a dirimirse en el sentido de tener estas políticas de conflicto de interés. Yo puedo ser familiar
De hecho, puede ser que no sea ni siquiera familia tuya, pero tenemos una amistad que si tengo algún tipo de conflicto interno para tomar una decisión, y yo pierdo mi objetividad porque es que tú eres mi súper amigo en la organización, llevamos años o somos compañeros también de la universidad y de la organización. El concepto no es si somos familia, si somos amigos y disiparnos de lo que somos como seres humanos, sino simplemente levantar la mano, obviamente con las herramientas que nos dé la organización y declararnos en conflicto de interés. Es parte de la conciencia que debemos tener en la organización. Entonces, personalmente, el hecho de que trabajen varias personas que sean pareja o que sean familiares, compañeros, amigobios o todas las diversidades que pueden existir en este momento, el concepto es conflicto de interés. Ahí es yo no soy objetiva en mi toma de decisiones, levanto la mano y que llegue otra persona y tome decisiones. Más que la relación es la capacidad de objetividad en la toma de decisiones que tengo frente a la situación. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Jenny. No sé, Luis Fernando, Luis Carlos, si alguien me Bueno, quiera complementar. sí, pues muy de acuerdo con lo que dice la doctora Jenit. Yo creo que como en todo en la vida hay ventajas y desventajas, ¿cierto? El tener una de las ventajas pues de trabajar con la familia es que uno puede encontrar digamos que una confianza y lealtad que le puede servir para su proceso organizacional. Lo que pasa es que cuando esa confianza ya raya en la pérdida de objetividad, es cuando se convierte en una confianza dañina. Igual, la parte de conocimiento profundo de la organización puede ser una desventaja que al irse un poco más allá se genera una desventaja y lo mismo el compromiso a largo plazo. ¿Cuáles son los desafíos en una empresa familiar? Yo pienso que precisamente generar la toma de decisiones con objetividad, que no exista falta de objetividad en las situaciones que necesitan unas decisiones con cabeza fría y que ahí no se tome directamente la relación familiar, sino que se actúe de una manera diferente. No se pueden confundir los roles, ¿sí? Hay que determinar qué rol tiene cada uno y ahí ni novio ni amigobio, decía la doctora Jenit, pues cada uno tiene su rol empresarial y entender y diferenciar también eso cómo ocurre. Creo que ahí la parte importante es establecer las políticas claras, ¿sí? Dentro de la familia. Esto ayudará a mitigar un poco los conflictos. Tener una asesoría externa me parece fundamental cuando hayan algún tipo de decisiones que necesiten una visión externa, pues hay que contratarla y hay que hacerla. Y una comunicación que tenga que ser abierta y transparente, donde los miembros de la familia estén cómodos informando lo que ocurre. No pueden quedarse callados porque ahí es donde viene el problema de esas entidades o de esas empresas familiares. Ahí creo que esos son los límites y las ventajas y desventajas que se pueden tener y todo tienen que administrarlo como el bonus pater familia, pero con cabeza. Perfecto, muchas gracias, Luis Carlos. Entonces, Luis Fernando, ¿quieres complementar algo aquí? Sí. Quiero complementar varios aspectos. Y es que para poder entender cómo funciona el tema familiar en las compañías, yo los invito a que consultemos, por ejemplo, en la Superintendencia de Sociedades, en la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, en las cámaras de comercio, en arbitrajes de tipo empresarial, cuántas denuncias, cuántas investigaciones y cuántos procesos hay abierto en las superintendencias. Miren, ustedes se sorprenderían. Y además de eso, ¿por qué? Porque en el aspecto familiar es muy fácil que un familiar, por ejemplo, si es una empresa de familia, y se ve mucho que el 80% de la carga de la responsabilidad la asuma un familiar, ¿sí? Que es el gerente, el que nombran como gerente o representante legal. Y probablemente en el tiempo él se va a creer dueño de la compañía y eso va a generar unos conflictos internos entre la familia y esos conflictos se dirimen en la Superintendencia de Sociedades. Miren, hay así, yo no les puedo decir un caso en particular, pero hay casos de empresas muy importantes en el país, ¿sí? Por el secreto profesional no lo puedo mencionar, pero ustedes pueden ir a consultar en la Superintendencia de Sociedades. Por ejemplo, el riesgo si se tiene una empresa familiar, ¿sí? El poder que adopta uno de los familiares.
Los contratos entre familias es un riesgo desde el punto de vista, viendo desde el punto de vista de la detección. Además, porque el poder que da sobre los demás, el creer que soy el novio, el esposo, la esposa, el primo, el amigo, el amante, ¿sí? Ese poder que me da esa situación sobre los demás me puede llevar a cometer hechos de fraude. Sí, miren, no es un tema político, pero pues lo menciono porque fue un tema público. Hay una investigación en contra de una senadora porque contrató el novio y se dieron cuenta que el novio por allá abusa, no sé, le pagan de más. O sea, eso es público y lo digo público, no es un tema político. Sí, eso está en todos los canales. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la perfilación y de ese poder que da el tener personas familiares en el entorno empresarial, puede generar unos conflictos. Jenny lo acaba de decir, el profesor Luis Carlos lo acaba de decir, el conflicto de intereses es una consecuencia natural cuando tú llevas a un familiar cercano o lejano a una compañía porque tú te ves impedido. De hecho, hasta legalmente. Hay unos derechos que tienen por ejemplo, los investigados, que son los derechos a guardar, el derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar en contra de un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, de hecho civil y de afinidad. Entonces, párense ahí, se dan cuenta el tamaño conflicto que lleva poder contratar personas porque después tú no puedes actuar legalmente frente a la ley. Perfecto, profesor Fernando, muchísimas gracias. Bueno, aquí seguimos con 2 comentarios. Uno que nos lo hace Mariluz. Esta es una práctica muy utilizada, el ocultamiento, creyendo que es menos dañino. Esto en el momento en que Luis Carlos al inicio estaba hablando precisamente de eso, ¿no? Que muchas compañías ocultan, pues, digamos que los temas de fraude en su organización. Laura Camila nos deja otro comentario que creo que aplica muy bien también aquí y es la imparcialidad, ¿no? Que no exista un favorecimiento y que está aplicado a un buen gobierno corporativo. Creo que esto es transversal, también estaba al inicio de la tertulia, pero creo que también aplica perfecto a esta pregunta sobre los temas de familia, ¿no? Imparcialidad, temas de gobierno corporativo, reglas muy claras, pues para que no trascienda y no se llegue al punto de dañar familias, como nos lo mencionaba un poco básicamente el profesor Luis Fernando. Bueno, ¿cómo los encontramos en YouTube? Estoy aquí rápidamente pasando por las preguntas y los comentarios. Aquí Jonathan nos dice, buenos días, un cordial y afectuoso saludo desde República Dominicana. Aparte de celular, el ilustre doctor Luis Fernando, un saludo muy especial, quien fue mi profesor, pregunta, ¿cómo poder implementar satisfactoriamente en una entidad u organización un programa antifraude, a sabiendas que los impases que siempre existen y la poca conciencia de los gerentes, directores, a pesar de los casos de fraude que han impactado la organización? Interesante esta pregunta. No sé quién se anima a responderla. Saludos, Jonathan. Qué gusto, hermano. Entonces, ¿cómo implementar satisfactoriamente un programa antifraude a pesar de todos los desafíos que se dan incluso desde la alta dirección? Bueno, Jonathan, nuevamente saludo a República Dominicana. Pues yo puedo aportar unos tips, Jonathan, y a todos. Y es que para poder diseñar un sistema efectivo antifraudes, conductas que tú vas a prevenir. Es decir, tú tienes que conocer el sector donde se mueve tu compañía. Tú tienes que tener contexto. Y quien va a implementar el sistema de administración de riesgo tiene que conocer los riesgos de lavado de activos, de corrupción. Si es, por ejemplo, una entidad o una empresa privada que se dedique a la contratación pública, tiene que saber que existen unas conductas muy radicales frente a la comisión de hechos cuando tú contratas, por ejemplo, a través de sistemas de asociaciones público-privadas. Tienes que saber que hay un riesgo grande, por ejemplo, en el tema de la inversión del capital. Entonces tú tienes que fijar tu control más en la ejecución de los planes de ejecución contractual, más en la fuente de la financiación, porque una vez tú empiezas a recuperar la inversión, pues es en ese momento que te materializan el lavado de activos. Entonces, ¿dónde tienes que plantear tu sistema de administración de riesgo? En la obtención del capital. Por ejemplo, si es por ejemplo, una compañía donde la dirección o el control se ejerza sobre la gerencia, pues
no sé cómo tú vas a poder, tú como auditor, hacerle un control a tu gerente, porque existe una regla en la organización y es el poder. Y es muy difícil a veces de auditarlo, pero aún así tú tienes que implementar ese control objetivamente, independientemente a quien se tenga que aplicar el control. Entonces, por ejemplo, la vigilancia, el monitoreo, la tecnología, lo decía Luis Carlos, es muy importante. Los sistemas tecnológicos a través del barrido, y hay una inteligencia artificial que te detecta palabras que tú utilizas en los correos, palabras que tú utilizas en tus comunicaciones. De hecho, cuando tú llamas internamente, tiene la capacidad la inteligencia artificial y enviarte alertas a un sistema de monitoreo, un auditor externo, tiene que ser externo, ¿listo? Sobre el control del fraude, porque eso garantiza en la práctica, en la teoría, pues más objetividad. Perfecto, profesor Luis Fernando, muchas gracias. No sé si la profesora Jenny o Luis Carlos quieran Sí, aportar algo allí. gracias. Aquí hay algo interesante en esta pregunta y es, bueno, ¿cómo implementarla en una organización donde no tenemos conciencia y donde ya han sucedido casos de fraude? Entonces, esto ya es otro tratamiento. Es diferente prevenir el cáncer que atacar el cáncer, ¿no? Entonces, aquí yo creo que ya tendríamos que empezar a trabajar con un sistema más de reactivo, porque ya hay casos. Si la alta dirección no es consciente, muy seguramente esa falta de conciencia es lo que ha generado la oportunidad para que estas personas puedan cometer estos actos fraudulentos. Básicamente son sistemas que tienen que forjarse más en la detección, en la sanción, en las líneas de comunicación y en paralelo empezar a hacer un engranaje, como digo yo, suavizador de empezar a cambiar la cultura, pensamiento, pero aquí la intervención fuerte de la auditoría interna, si la hay, una intervención fuerte de la revisoría fiscal, si la hay, son vitales, porque si ya estamos contaminados al interior de la organización, si la alta dirección no tiene conciencia, si ya hay casos y esto se deja pasar, no podemos empezar el tratamiento suave de prevención, sino que hay que enfrentar la situación en duro y, digamos, enfocarnos en lo que hay que restablecer, el orden que hay que restablecer a través de los órganos de control y si hay que denunciar, pues obviamente reestructurar y empezar ahí sí otra vez con volver a hacer conciencia y esa conciencia va a ser mucho más sencilla porque como ya hay casos, ya se es mucho más consciente, pero definitivamente si ya hay un cáncer, desafortunadamente pues hay que extirpar, ser fuerte. Aquí ya no podemos empezar con pañitos de agua tibia, ¿no? Ahí los órganos de control son fundamentales y también acudir a junta directiva de ser el caso. Ahora, si ya la junta directiva está también contaminada y demás, bueno, hay otro tipo de decisiones que tendrían que tomarse en relación y ya sería más un concepto de denuncia-investigación y no tanto de detección, ¿no? Dependiendo del nivel de enfermedad o prevenimos o definitivamente atacamos o ya pues extirpamos. Para mí esto es como un cáncer. Nada, ese es mi comentario. Perfecto, muchísimas gracias. Luis Carlos, ¿tienes algo por aportar allí o avanzamos como quieras? No, yo creo que continuemos para darle la oportunidad a otra pregunta. Dale, perfecto, muchas gracias. Arnulfo nos hace una pregunta que creo que podemos sumar o complementar con la que nos hace Teidy Calderón, y es la que nos hace Arnulfo es ¿qué tan preparado o cómo se está preparando la sociedad colombiana para afrontar el fraude en términos tecnológicos y sus avances permanentes? Y yo quisiera complementar porque considero que así es, que es un complemento lo que nos dice Teidy. Teidy nos dice, la percepción desde la ciudadanía es que en Colombia no se condena a los fraudulentos. Entonces, ¿cómo incentivar al ciudadano a denunciar si no se ven los resultados jurídicos? Entonces, por un lado es cómo nos estamos preparando en términos tecnológicos y por el otro lado es, bueno, ¿y cómo combatimos esa percepción que hay y cómo hacemos que el ciudadano denuncie y sea mucho más activo en toda esta gestión antifraude?
Perfecto. Si quieren, yo abordaré rápidamente la parte de la preparación de la sociedad colombiana para afrontar el fraude en términos tecnológicos. Creo que tenemos que hacer un tema importante y es entender que nosotros en Colombia ocupamos un puesto muy importante en la parte de comisión de fraudes. Somos unos duros cometiendo fraudes en todos los ámbitos, financiero, asegurador, etcétera. Pero eso también nos ha llevado a tener que desarrollar herramientas importantes de detección. En este momento considero que somos uno de los países que más ha desarrollado herramientas tecnológicas precisamente para combatir esto. Obviamente, desde nuestra capacidad, desde la capacidad que podemos tener en las empresas colombianas, pero hemos venido viendo cómo las herramientas que hemos logrado desarrollar acá y que han sido efectivas, las hemos podido llevar a otros países y mostrar que son herramientas eficientes en la detección de fraude. Entonces, aquí yo siento que el sector privado ha ido desarrollando muchas herramientas, ha venido generando precisamente esa organización en la parte de la información, en entender que ahí hay un punto muy importante para el tema de combatir este flagelo. Ya desde la parte pública, yo a veces siento que hay una falta de conexión con el tema tecnológico por muchos inconvenientes que se presentan. Tenemos por ejemplo, se me va el nombre, un centro cibernético de la Policía Nacional, buenísimo, está supremamente bien equipado tecnológicamente, pero pues muchas veces como que no vemos nosotros los resultados en lo que está ocurriendo con eso. Claro, se hacen muchos análisis, pero como tenemos tanto fraude, a veces no se percibe tan fácilmente los resultados de lo que hay. Sí se adelantan procesos, sí hay condenas, lo que pasa es que no es tan fácil observar y obviamente, como digo, como somos víctimas de tanto fraude, pues a veces no es tan fácil que a todos se le dé una sentencia condenatoria y que se logre el tema. Entonces, estamos bien, podemos mejorar, por supuesto, y sobre todo aliarnos entre públicos y privados para tener algo muy sólido. Perfecto, Luis Carlos, muchas gracias. Yanit, Luis Fernando. Bueno, yo quiero complementar la pregunta que hace Teidi y es sobre la percepción de la ciudadanía sobre los hechos fraudulentos, sobre todo cuando se ve o se percibe que los resultados jurídicos no son los óptimos. Para todos, indudablemente no nos podemos dejar llevar por esa percepción de seguridad o de inseguridad. Porque como auditores tenemos una responsabilidad muy grande y es que tenemos que ser constantes. Nuestra ética del deber de denuncia se tiene que cumplir a cabalidad. El deber cumplido tenemos que estar nosotros satisfechos de que lo hemos hecho y que lo hemos hecho con conciencia, lo hemos hecho con gallardía, con valor, con honestidad, ¿sí? Cumplamos con el deber de denunciar. Tenemos un deber no solo ético, moral, sino un deber legal de denuncia. Además de eso, si no lo hacemos, el perpetrador del hecho fraudulento, el perpetrador del hecho criminal va a creer que ganó. Y no es cierto. La autoridad se demora, pero va llegando. Sabemos que la autoridad está supremamente cargada de procesos, pero va a llegar la recompensa, va a llegar ese deber y ustedes van a ver próximamente su deber cumplido por las denuncias que desde el control, desde la auditoría y desde la auditoría forense ejercen todos los días. Muchas gracias. Profesora Jenny, ¿tienes algo por No, yo paso para dar espacio quizás a otra pregunta. Perfecto. Y para avanzar. Gracias. Dale. Entonces, hay otra pregunta que nos hace Javier Nieto y es, ¿consideran que una organización es recomendable exponer situaciones de fraude materializados ante los colaboradores con el fin de evidenciar los efectos de estos fraudes, aunque esto afecte la reputación de la organización? Intento parafrasear un poco la pregunta que hace Javier y es, ¿qué tan prudente es contarle a todos los colaboradores de la organización cuando cuando la organización es víctima de fraude? ¿Sí? Esto más con el fin de crear conciencia, pero siendo conscientes
también del impacto reputacional que esto puede tener. Yo quiero comentar algo sobre la pregunta, y es una pregunta muy interesante. O sea, es bien importante, sobre todo porque los directivos o los encargados o el gobierno corporativo o sus socios o su junta directiva de la organización es una opinión personal, muy personal, y es con base en la experiencia que he tenido en estos casos. El riesgo debe ser controlado. O sea, tú lo puedes hacer, pero controlando ciertos factores, elementos del riesgo. ¿Por qué? Porque míralo desde el punto de vista de que tú, es decir, le muestras a tus empleados que si tú vas a cometer un hecho fraudulento, un hecho criminal, va a haber una reacción del gobierno corporativo, va a haber una reacción de la directiva, va a haber una reacción de tus compañeros. Pues hombre, eso también puede ayudar a disminuir los índices de, digamos, del riesgo de la comisión del hecho fraudulento, pero también puede aumentar algo que se llama el nivel de denuncias, porque los mismos empleados van a ver y van a palpar que lo que ellos están denunciando está dando un resultado. De hecho, lo que me pasó en un caso les comento. Hicimos eso, montamos un tipo de inspección con chalecos de auditores forenses en una multinacional, y ¿saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue positiva. ¿Saben qué empezaron a llamar? Empezaron a llamar y a denunciar. Sí, por ahí es, busquen que por ahí es, busquen que esto es, o sea, y llegaban anónimos. Y algunos fueron y dieron la cara, y por eso se pudieron judicializar más de 6 o 7 personas que no teníamos en el radar. ¿Sí? Entonces miren que el riesgo debe ser controlado en este caso. Bueno, perfecto. Bueno, ya nos apareció en pantalla la profesora Gabriela. Eso quiere decir que se nos acabó el tiempo de las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su activa participación. Bueno, ya vamos a te devuelvo la palabra, pues, profesora Gabriela. Nuevamente agradecer a todos este espacio, a nuestros expertos, a todas las personas. Muchísimas gracias, Andrés y profesores Luis Carlos, Luis Fernando, Jenit. Ha sido esto muy interesante. No se desconecten todavía porque nos hace falta el cierre con una pregunta también muy interesante. Pero pues queremos nosotros compartirles tanto INIF como la Facultad de Contaduría Pública cuáles son las iniciativas desde la perspectiva académica que hemos venido realizando y que creemos también que podrían ser de utilidad para ustedes. Andrés, si quieres comentar qué es lo que INIF ha realizado o cuáles son las invitaciones que tenemos para el año entrante. Todavía Claro que nos quedan sí. unos minutos aquí en la tertulia, así que estamos atentos. Claro que sí, yo tengo varias cosas. Por un lado, quiero compartirles 2 links. Uno, que lo voy a hacer por el chat. Uno es en este momento una encuesta precisamente de percepción de fraude. Es un estudio que estamos adelantando. Por tal motivo, pues agradezco muchísimo su participación, la respuesta y la socialización de esta encuesta, pues para obtener una mayor cantidad de información y que por supuesto los resultados sean muy concretos. Este es un alcance, o mejor, la encuesta que estamos haciendo es a nivel Bogotá. Entonces, bueno, a todas las personas que nos puedan ayudar a responder y a compartir dentro de Bogotá, pues les agradecemos muchísimo. Por otro lado, vamos a compartir un link con la evaluación de las tertulias, donde queremos pues tener también un poco su calificación, su percepción, sus opiniones, los temas que ustedes quisieran que nosotros desde la Universidad Externado e INIF abordáramos para el siguiente año. Todo esto como parte pues de la planeación y de ir superándonos y de ir mejorando y de ir perfeccionando cada vez más este espacio. Entonces ya en contados segundos les contaré un poco, les compartiré mejor por el chat los links y simplemente compartirles un slide, que es este, no sé si lo están viendo, asumiría que sí, profe Gabriela. Bueno, Sí, y ya hacer se una ve. invitación. Yo siempre hago una invitación, algunas preguntas nos quedaron por responder y la invitación es a que no nos quedemos, digamos, aquí, a que sigamos hablando de estos temas, a que sigamos profundizando. Simplemente recordarles que en INIF trabajamos
con dos frentes de manera integrada. Un frente es todo lo que tiene que ver con detección, que son todas las investigaciones de campo que se hacen, se analizan los diferentes factores que hay para determinar si X operación, proceso, situación es o no un componente de fraude. Allí la información toma dos caminos, ¿no? Uno, son todas las acciones de respuesta, que es todo lo que es judicialización y pues, todas las acciones que se puedan llegar a adelantar allí en alianzas con autoridades y demás. Y toda esta información también toma el segundo camino, que es de la prevención, ¿verdad? Entonces, toda esta información allí es analizada, es complementada, es triangulada, se adelanta también investigación de tipo científico o académico, donde entendemos qué está pasando con el defraudador, qué está pasando con las víctimas, y toda esa información se devuelve en diferentes espacios como este de la tertulia, gestión de conocimiento, programas de entrenamiento, días antifraude, temas analíticos de tecnología, soluciones que utilizan estas técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, también ya respondiendo pues siempre a las tendencias de fraude. Y en últimas lo que buscamos es tratar de generar un escudo y de complementar todo el esquema antifraude y todas las acciones antifraude que vienen adelantando las compañías. Entonces la invitación es a que hablemos, a que no nos quedemos ahí de pronto con la pregunta que no pudimos responder, o quedarnos un poco con las respuestas que nos dieron nuestros expertos. Pues también debemos entender que el tiempo es limitado y que seguramente hay muchas más cosas por decir, muchas más cosas por explorar y por contar. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería contarles, y ya mientras Gabriela nos cuenta, te devuelvo la palabra. Voy a compartir los links por el chat y agradezco muchísimo su participación y respuesta. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo también quiero compartirles por parte de la Facultad de Contaduría Pública cuáles son las alternativas que tenemos, y será un gusto poderles acompañar en este proceso de crecimiento. Nosotros hemos ido ampliando nuestra oferta también a la ciudad de Medellín, a Villavicencio, a Pereira, a Cali. Tenemos, con mucha alegría les compartimos que en este momento ya tenemos autorización por parte del ministerio para abarcar otras tres maestrías. Teníamos inicialmente control organizacional. En este momento ya tenemos alta gerencia de los recursos públicos, contabilidad y tributación, analítica de datos para contabilidad y auditoría. Tenemos ya 6 especializaciones aprobadas y, por supuesto, nuestro pregrado en contaduría pública. En relación con auditoría forense, un programa que ha venido avanzando con el paso del tiempo, ahora presente también en Cali. Esperemos tener la posibilidad de abrirlo en Pereira y en Medellín en el próximo año. Nosotros iniciaremos corte nueva de auditoría forense en Bogotá el 13 de enero, y tenemos por ahora las inscripciones abiertas, un programa que abarca precisamente los ciclos que hemos visto ahora, ¿no? La prevención, identificación, detección, pero también la preparación de todos los reportes que son necesarios para apoyar a la justicia cuando sea necesario. Tenemos otro programa que también puede ser de mucha utilidad en términos de manejar los controles y desde ahí poder evitar esa materialización de los riesgos, y es la especialización en control gerencial corporativo, que inicia también su proceso en Bogotá este 13 de enero, su nueva corte, también es los sábados de 8 a 5, y es un programa que abarca el control y el gerenciamiento de procesos organizacionales centrado en las finanzas, los procesos, el mercadeo, talento humano y tecnología, buscando la sostenibilidad de la organización, y puede ser un primer paso también para hacer ese control del que hemos venido hablando, o del que ha venido hablando el día de hoy nuestros panelistas. Tenemos muchos otros programas que pueden serles de utilidad, entre ellos también de educación continuada, diversos diplomados. Preguntaban ahorita que cuándo inicia el diplomado de auditoría forense. El diplomado se llama Herramientas de Auditoría Forense para la Prevención y Detección del Fraude. No tengo la fecha, pero ya he tomado nota de tu nombre para solicitarle a la coordinadora de educación continuada que te pueda enviar la información. Ya toda nuestra oferta está programada para iniciar el año entrante, y si ustedes entran a la página de la universidad podrán encontrar ahí ya también las fechas de inicio. Ya hay diferentes alternativas que creemos puedan ser de utilidad para el desarrollo de sus procesos, tanto desde la perspectiva tecnológica, que es riesgos empresariales, prevención de la corrupción, como en la parte de delitos informáticos, riesgos cibernéticos, la parte de herramientas de auditoría forense o diplomado de oficial de cumplimiento, aunque hay muchos otros más diplomados
diplomados y oferta de educación continuada. Quiero invitarlos a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales y en un momento más también les pongo el enlace a través del cual ustedes van a poder escuchar esta tertulia y las anteriores, tanto del año 2022 como las que se han desarrollado en todo el 2023. Les recuerdo que el reporte de asistencia que nos genera Teams será el insumo precisamente para cotejarlo con la asistencia de la sesión 4 y la sesión 5, y quienes hayan asistido a esas 3 sesiones van a recibir su certificado de participación en las tertulias antifraude, que será muy valioso precisamente para quienes son los oficiales de cumplimiento, auditores forenses, son siempre muy necesarios en su hoja de vida. Muchísimas gracias. Y bueno, Andrés, te dejo el espacio y a nuestros panelistas para que puedan realizar el cierre precisamente con esa pregunta final que tenemos por ahí preparada. Sí, bueno, muchas gracias, Gabriela. Sí, nos quedan como 5 minuticos Sí, muy para buen tiempo poderla para cerrar. responder, pero sí, pero estamos en línea. Como lo decía, pues no podríamos dejar pasar las tertulias del año sin hablar sobre este tema de las huellas o del impacto. Siempre nos concentramos, y en la mayoría de espacios siempre nos concentramos en las modalidades, en las tipologías, en las soluciones, en la tecnología, pero pues también hay que abrir un espacio para hablar de esto, ¿no? De las consecuencias y de la huella que deja el fraude. Y hay una pregunta final, y es desde la perspectiva frente a la lucha contra el fraude que estamos dando a nivel personal, a nivel empresarial, y a nivel región o a nivel mundo incluso, ¿estamos ganando la batalla? ¿Estamos ganando la guerra? ¿No? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, ahí dejo esa pregunta abierta. No sé si seguimos con nuestro protocolo de caballeros primero y le damos la palabra a Jenny, o si cambiamos el orden. Jenny, tú mandas, tú nos dices cómo quieres Yo manejar esto. propongo Si cambiar quieres, el orden, cambiamos el orden. Estoy de eso acuerdo está muy contigo. bien. Luis Carlos, te Entonces, no sé cedo la quién empieza. palabra si Luis quieres. Carlos, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora Jenny, por cederme este honor. No, claramente estamos ganando, ¿sí? El simple hecho de estar generando herramientas tanto de concientización como de detección, haber generado una mayor conciencia o estar generando una mayor conciencia pública, ya es un logro increíble para el proceso de antifraude en las organizaciones. Yo soy un convencido y pienso que el cambio de mentalidad y de cultura es nuestro mayor hito, ¿sí? Y realmente que nos muestra como el camino al que, o el punto al que debemos llegar. Para mí, el haber mejorado, el haber entendido cómo va funcionando el fraude, el generar todas estas reuniones participativas, ya es una ganancia. Claramente nos faltan muchas cosas, claramente es un cambio que tendrá que pasar a otras generaciones, pero como les decía, ya estamos en el proceso, tenemos varias victorias tempranas, tenemos software que hemos desarrollado, tenemos personas más preparadas y tenemos sobre todo muchas personas, habían más de 260 en esta reunión, a las que les interesa esto, a las que les interesa generar y entender que hay una cultura antifraude. Para mí ese es el triunfo más grande que hay. El resto ya lo podremos ir trabajando, seguramente desarrollaremos más cosas, pero para mí vamos ganando en la lucha contra el fraude. Perfecto, muchas gracias, Luis. Luis Carlos, profesor Luis Fernando. Bueno, es una pregunta que no estaría en la capacidad de contestarla porque prefiero ser prudente. Y es que el impacto del fraude lo medimos en base a lo que detectamos, no a lo que no detectamos. Es como el lavado de activos. El lavado de activos se habla del 7, 8, hasta el 10% del PIB mundial de lo que se lava, pero es de lo que se detecta. Esa medición, esa valoración se elabora por los estándares internacionales de lo que se detecta el lavado, pero no de lo que no se detecta. Entonces, mientras exista la incertidumbre de lo que no detectamos, de lo que no investigamos, de lo que no denunciamos, de lo que guardamos en un cajón, de lo que no se pone en conocimientos, siempre va a haber un margen de error grande frente
a poder considerar si estamos ganando o no estamos ganando la batalla. Vamos muy bien, los controles hoy no son los mismos de hace 10 años. Hoy tenemos tecnología, hoy tenemos personas preparadas, hoy tenemos investigadores forenses, especialistas de la universidad externa que salen muy bien preparados, ¿sí? En la investigación, pero es en la investigación, no en la prevención. Pero aún así la transversalización entre la detección, la investigación y la prevención es muy útil a la hora de poder generar controles a futuro, pero no siempre se hace en vivo y en directo. Entonces, ese carácter de ser reactivo también colabora a mantener digamos, un estándar de incertidumbre, pero con toda seguridad vamos muy bien, los índices de denuncia pues van supremamente bien y por supuesto la preparación, y vemos que pues las personas que están acá, como le decía el profesor Luis Carlos, pues es muy importante que estemos tomando esta conciencia para podernos preparar. Muchas gracias, profesor Luis Fernando. Bueno, Sí, y en este ahora sí, último ahora minuto, sí es eso tu es lo turno. malo de quedar de últimas, ¿no? Pero definitivamente sí, yo no diría que ganando, pero digamos que sí nos estamos preparando más. Yo siento que estamos en un escenario donde en este juego de ajedrez los delincuentes saben que ya no tienen todas las de ganar, que tienen una contraparte fuerte, inteligente, resiliente, que está en capacidad de dar, de confrontarlos, es decir, que, como decía alguien, por lo menos estamos haciendo que los delincuentes se esfuercen más por cometer un mejor delito y que los investigadores y los que trabajamos en prevención nos esforcemos más en entender, y en este juego de ajedrez definitivamente gana la sociedad. Hemos ganado en conciencia, hemos ganado en preparación, pero siento también que este boom que estamos teniendo nos está generando una falsa percepción de tranquilidad, como que ya tenemos un sistema de prevención de fraude, como que ya tenemos investigadores, entonces como que todo está tranquilo, y esa falsa percepción puede generar una, una revolución, digamos, en el sentido de las maneras como estas organizaciones delictivas pueden empezar a afrontar o pueden empezar a realizar nuevas culturas para el fraude. Así como tenemos cultura antifraude, estas organizaciones mueven también en sus mensajes, como alguien decía, esos mensajes subliminales sociales, donde a veces el avispado es el bueno, ¿no? Entonces, esos son mensajes subliminales que también tenemos que contrarrestar. Pero en definitiva, sí, estamos avanzando, pero hay que tener cuidado, no nos podemos confiar en relación con lo que está sucediendo. Andrés, muchas gracias. Perfecto, no, muchas gracias. Yo simplemente complementaría todo lo que ustedes acaban de mencionar, y es que vale la pena en este tema, o este tema de fraude o antifraude, nos convoca al trabajo en equipo y a la cooperación, independientemente del tamaño de la empresa, independientemente del sector, si somos o no competidores, pues hay un concepto también de competencia, y es, en algunos espacios competimos, en algunos espacios cooperamos, ¿verdad? Y creo que esta lucha antifraude definitivamente nos llama y nos invoca a cooperar, a sentarnos, a cooperar en estos temas de fraude, porque así nos volvemos más fuertes, porque así tenemos una visión más holística del comportamiento del defraudador, de sus modalidades. Podemos tener unos esquemas de prevención y de detección y de respuesta mucho más robustos. Entonces, complementaría esa última parte de si vamos o no ganando la guerra, la batalla. Creo que estamos dando unos pasos importantes, y esos pasos los podemos acelerar y podemos ser mucho más contundentes en la medida que cooperemos y que trabajemos en equipo. Esa es la reflexión final. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Profesora Gabriela, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Coincido plenamente con Andrés. Este ejercicio de cooperación es fundamental, y lo que cada uno haga en sus países. Estoy muy contenta porque hoy nos saludan desde Nueva York. Eso significa que estamos trascendiendo fronteras. Ya no es solo Latinoamérica, también Estados Unidos presente. Y esperemos que cada día seamos más trabajando precisamente contra el fraude. Ha sido muy grato
este año de compañía con INIF, con toda la audiencia, con los profesores que nos han acompañado. Fueron 6 tertulias, ya el año pasado también, y esto es un ejercicio que viene creciendo. Quiero recordarles a todos que no estamos poniendo un link de asistencia porque Teams, famosa bendita tecnología, nos facilita el reporte técnico, así que no se preocupen. Desde Monterrey, Casanares y Colombia también en pleno hace presencia. Yo creo que con ese compromiso que cada empresa, que cada uno de ustedes está asumiendo, vamos a trabajar muy fuerte y vamos a lograr que nuestros niveles de corrupción en nuestro país y en los países de Latinoamérica vayan disminuyendo. No hay que cansarnos, hay que ser fuertes en este proceso, llevar esa bandera. Creo que vale la pena por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias. Aprovechamos para desearles a todos en todas las fronteras que tenemos aquí, México, Ecuador, Perú, República Dominicana, de muchos lados sé que nos visitan, desearles unas hermosas fiestas decembrinas, una Navidad muy llena de paz, que sea un inicio del 2024 muy próspero y pues ya iniciando el 2024, apenas tengamos nuestro calendario y regresemos todos de nuestro periodo de vacaciones, vamos a compartirles el calendario de las próximas tertulias para que nos sigan acompañando durante este nuevo año. Gracias a todos, muchas felicitaciones y que tengan una nuevamente bonita Navidad y un feliz inicio de año nuevo. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, feliz día, feliz Navidad para todos, hasta luego. Muchas gracias.